Cuando Kylian Mbappé anunció oficialmente su llegada al Real Madrid en junio de 2024, el mundo del fútbol pensó que se estaba formando una nueva dinastía. El club acababa de conquistar otra Champions League y la llegada del delantero francés parecía ser la pieza final para construir un equipo prácticamente invencible. Sin embargo, casi 2 años después, la historia es completamente distinta a la que muchos imaginaron. Hoy, en lugar de hablar de títulos, dominio europeo y balones de oro, la conversación gira alrededor de una pregunta que cada vez toma más fuerza. ¿Mbappé se convirtió en un problema para el Real Madrid? Y es que la situación ya no es solo futbolística. Ahora también involucra a vestuario, identidad, liderazgo, relación con la afición y hasta la filosofía histórica del club blanco. La realidad es contundente. Desde la llegada de Mbappé, el Real Madrid ha perdido más partidos de lo esperado. No ha conseguido la Champions League y para muchos analistas internacionales, el equipo incluso ha perdido parte de la esencia competitiva que lo caracterizaba. Uno de los puntos más debatidos es la aparente incompatibilidad entre Mbappé y Vinicius Jr. Sobre el papel, juntar a 2 de los jugadores más explosivos del planeta sonaba espectacular, pero dentro del campo la historia ha sido diferente. El reconocido periodista Sid Lowe explicó que ambos futbolistas tienden a ocupar las mismas zonas del terreno y que constantemente abandonan la estructura colectiva para buscar protagonismo individual. En otras palabras, los dos quieren ser el centro del ataque al mismo tiempo, y eso se nota partido tras partido. Muchas veces Vinicius recibe el balón y Mbappé invade el mismo espacio. Otras veces es el francés quien intenta arrancar desde la izquierda mientras el brasileño ya está allí. El resultado termina siendo un ataque. De hecho, varios periodistas coinciden en algo preocupante. La conexión entre Mbappé y Vinicius está lejísimos de asociaciones históricas del Madrid, muchísimo, porque Benzema entendió durante años que debía sacrificarse por el funcionamiento colectivo. Cristiano era la gran figura, pero el francés hacía el trabajo. Con Mbappé y Vinicius, muchos sienten que ninguno quiere dar ese paso. Incluso algunos analistas aseguran que existe poca química futbolística, táctica y hasta emocional entre ambos. Pero el problema no termina ahí. También existe un enorme debate sobre si el Real Madrid realmente mejoró como equipo con el fichaje de Mbappé, porque una cosa es tener mejores nombres y otra muy distinta es jugar mejor. Nadie discute que Mbappé es uno de los mejores futbolistas del planeta. Su talento es indiscutible. El problema es que el equipo parece haber perdido equilibrio desde su llegada. La salida de Toni Kroos dejó un vacío gigantesco en el mediocampo. Kroos era el cerebro silencioso del Madrid, el jugador que organizaba el ritmo, controlaba la posesión y equilibraba todo el sistema. Sin él, el equipo perdió claridad futbolística. Y ahí aparece otro detalle importante. Muchos creen que Mbappé necesita que el equipo juegue exclusivamente para él. Necesita espacios, necesita libertad ofensiva y necesita compañeros que compensen el trabajo defensivo que él no suele hacer constantemente. Eso obliga al resto del equipo a modificar su estructura. El problema es que el Real Madrid actual ya no tiene un mediocampo dominante como el de hace algunos años. Antes estaban Kroos, Luka Modric y Casemiro controlando absolutamente todo. Hoy el panorama es mucho más confuso. Jugadores como Jude Bellingham han tenido que adaptarse constantemente a distintas posiciones, y mientras tanto el equipo sigue buscando una identidad clara. Eso ha provocado que muchos aficionados comiencen a preguntarse algo que hace poco parecía imposible. ¿El Madrid juega peor con Mbappé? La pregunta duele, pero está sobre la mesa. Y lo más fuerte es que incluso desde Francia condicionaba demasiado el funcionamiento colectivo de sus equipos. En el Paris Saint-Germain, por ejemplo, existían críticas sobre su poco compromiso defensivo y sobre cómo el equipo terminaba girando alrededor de sus necesidades. Curiosamente, después de su salida, el PSG logró desarrollar una idea más colectiva bajo el mando de Luis Enrique. Eso alimentó todavía más la narrativa de que Mbappé puede ser un jugador extraordinario, pero difícil de integrar dentro de un proyecto equilibrado. Y aquí aparece otro tema delicadísimo, la relación con la afición del Real Madrid. Porque el madridismo puede perdonar muchas cosas, pero hay algo que jamás tolera: la sensación de falta de compromiso.
Varios periodistas internacionales coinciden en que Mbappé transmite una imagen fría, distante y demasiado calculadora. Habla perfecto, comunica bien y siempre parece tener el discurso correcto, pero muchos aficionados sienten que emocionalmente no conecta con el club. Y en el Real Madrid eso pesa muchísimo. El madridismo idolatra a jugadores que transmiten entrega absoluta, jugadores que parecen vivir y respirar el escudo. Por eso, la afición conectó tan fuerte con figuras como Sergio Ramos, Benzema o incluso jugadores menos talentosos pero más combativos. Con Mbappé la sensación es diferente. Algunos creen que su prioridad sigue siendo él mismo antes que el proyecto colectivo. Y esa percepción se ha ido fortaleciendo con diferentes episodios, viajes constantes a Francia, filtraciones a la prensa francesa, rumores internos y ciertas actitudes que no terminan de convencer. Uno de los periodistas fue extremadamente de Kylian es el mismo, y eso en el Madrid no se tolera. Una frase durísima, porque resume perfectamente el sentimiento de una parte de la afición blanca. El problema para Mbappé es que el Bernabéu tiene memoria. Muchos todavía recuerdan cuando rechazó al Madrid años atrás para renovar con el PSG, y ahora que los resultados no acompañan, esas heridas vuelven a abrirse. Además, hay otro detalle importante. Antes de Mbappé, el Madrid seguía ganando Champions. Ese dato pesa demasiado. Por injusto que parezca, muchos aficionados hacen una comparación muy simple. Sin Mbappé, el equipo conquistaba Europa. Con Mbappé, no lo hace. Y aunque evidentemente el fútbol es mucho más complejo que eso, la presión sobre el francés aumenta cada semana. Ahora bien, tampoco sería justo responsabilizar únicamente a Mbappé de todos los problemas del Real Madrid. La defensa ha envejecido, algunos fichajes no han funcionado como se esperaba, y el equipo ha sufrido una transición complicada después de la salida de jugadores históricos. Pero lo cierto es que cuando eres la gran estrella mundial y llegas como el salvador del proyecto, automáticamente te conviertes también en el principal señalado cuando las cosas salen mal. Eso es exactamente lo que está viviendo Mbappé. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Tiene solución esta historia? Algunos creen que sí, que todavía hay tiempo para que Mbappé y Vinicius aprendan a convivir, que el equipo encuentre equilibrio y que el francés finalmente conquiste el Bernabéu con títulos importantes. Otros, en cambio, piensan que el problema es mucho más profundo, porque no se trata solo de táctica o de posiciones en el campo, se trata de personalidad, liderazgo y mentalidad competitiva, oficio, compromiso y conexión emocional con el club. Y muchos sienten que Mbappé todavía no ha demostrado eso. Lo irónico es que sigue siendo uno de los jugadores más espectaculares del planeta. Sus números individuales continúan siendo impresionantes, y en cualquier otro contexto probablemente sería tratado como un héroe absoluto. Pero en el Real Madrid no basta con marcar goles. En el Bernabéu necesitas representar algo más grande que tú mismo. Y justamente ahí parece estar el verdadero conflicto. Porque mientras algunos ven a Mbappé como el futuro líder del proyecto, otros empiezan a verlo como una estrella demasiado enfocada en sí misma para encajar completamente en la cultura histórica del club más exigente del mundo. La próxima temporada será decisiva, porque si los títulos siguen sin llegar, la presión sobre Mbappé será gigantesca. Y en Madrid ya sabemos cómo funciona esto. Cuando el equipo gana, las estrellas son inmortales, pero cuando pierde, nadie está a salvo.